La inteligencia artificial se ha convertido en un asunto geopolítico en un doble sentido. Por un lado, actúa como un desigualador tecnológico, ya que los países capaces de invertir en chips avanzados, en grandes volúmenes de datos y sobre todo en talento altamente especializado, multiplican su poder económico y militar frente a quienes no pueden hacerlo. Por otro, funciona como una especie de cuello de botella, puesto que quien no logra subirse a este ritmo vertiginoso de innovación queda rezagado, atrapado en la dependencia de proveedores externos y condenado a aceptar estándares ajenos. En este juego no basta con usar la IA, hay que producirla, hay que controlarla y hay que adaptarla. El coste de quedarse atrás es quedarse subordinado en la jerarquía global. En menos de una década, la IA ha pasado de curiosidad pública a instrumento de poder. Y la pregunta ya no es si reordenará la jerarquía mundial, sino cuánto falta para que esa reordenación sea evidente. Vamos con ello. La promesa comercial, habréis visto anuncios, pinta a la IA como un bálsamo capaz de resolverlo todo y como una forma de diversión audiovisual definitiva. Pero al mismo tiempo abre la puerta a riesgos sistémicos, empleos que desaparecen más rápido de lo que nacen otros, democracias vulnerables a campañas automatizadas de desinformación, infraestructuras críticas expuestas a ciberataques ejecutados por agentes autónomos y un entorno estratégico en el que drones y armas inteligentes toman decisiones en cuestión de milisegundos. Para entender por qué vamos tan rápido, conviene recordar que durante décadas la llamada ley de Moore, esa observación empírica de que la densidad de los transistores en un chip se duplicaba cada 18 o 24 meses, marcó el pulso de la informática. Aquel motor permitió miniaturizar y abaratar la computación hasta meterla en nuestros bolsillos. Los teléfonos móviles se han convertido en nuestro superpoder cotidiano. Sin embargo, el salto de la IA contemporánea no llegó solo por tener más transistores. Llegó cuando confluyeron varias capas de poder. Primero, la capacidad de cómputo con GPUs y aceleradores específicos. Segundo, el acceso a bases de datos masivas, que iban desde bibliotecas digitales hasta los historiales sanitarios e industriales. Luego, el talento de una élite escasa y muy cotizada de ingenieros e investigadores. Y cuarto, una infraestructura física hecha de centros de datos, redes de fibra óptica, suministro eléctrico estable y abundante y cada vez más enormes cantidades de agua para refrigeración. Ese entramado funciona como un stack, un montón de capas apiladas e interdependientes, un verdadero mil hojas de posibilidades que es profundamente geopolítico, porque sus cuellos de botella se concentran en muy pocos lugares del mundo. Las fábricas de chips avanzados, las minas de minerales estratégicos, los clústeres de servidores y los polos de talento no es que estén distribuidos de manera uniforme. Controlarlos obliga a una palanca de poder global. Por eso la IA ya no es solo una industria, es una plataforma de poder nacional. La competencia entre Estados Unidos y China se juega en semiconductores y centros de datos, mientras que en Europa, sin gigantes del tamaño de Silicon Valley o de Shenzhen, se confía en influir fijando reglas. Porque la pregunta inmediata es si la regulación puede realmente afectar al resultado final. En un contexto de rivalidad geopolítica, las grandes potencias están tendiendo a minimizar cualquier restricción que comprometa su ventaja. Nadie quiere pisar el freno si sospecha que el rival está acelerando. Es el clásico dilema del prisionero. No quiero decir que no vaya a haber regulación. Veremos regulación blanda en muchos ámbitos distintos, desde evaluaciones del impacto de la IA hasta la transparencia en algunos usos críticos, o estándares en sectores como la salud, las finanzas, infraestructuras. Pero lo que resulta mucho menos probable, al menos creo yo a corto plazo, es que se constituyan consorcios, ya sean públicos o privados, o todo, transnacionales, para limitar de forma vinculante las capacidades de este tipo de investigación, sobre todo cuando está en la frontera. Porque el incentivo dominante es seguir avanzando. Lo decisivo en todo caso no es solo inventar la tecnología, sino desplegarla. Las ventajas reales aparecen cuando la IA se incrusta en procesos productivos, en logística, en finanzas, en salud o en la administración pública potentemente. Y quien adopte a escala primero, yo creo que va a ganar. Y para ganar hacen falta realidades muy concretas. Los centros de datos que procesan la inmensa mayoría del tráfico digital concentran consumos colosales de electricidad y de agua. No es casual que las regiones con energía relativamente barata y climas fríos compitan por atraerlos con incentivos fiscales y permisos express. También son imprescindibles los minerales críticos, el litio, el cobalto, el níquel, las tierras raras, sin los cuales ni hay baterías, ni motores, ni componentes. Y en la cúspide están los chips avanzados, el territorio de la litografía extrema, de los equipos de fabricación más sofisticados y del conocimiento especializado más escaso.
De ahí los controles de exportación, las alianzas de chips y las limitaciones tecnológicas cruzadas que estamos viendo, sobre todo desde que China ha crecido tanto. Y Taiwán ilustra como pocos esta nueva geopolítica del silicio. La isla se ha convertido en una pieza central del sistema porque TSMC produce más del 90% de los chips más avanzados del planeta. Y cada brote de tensión entre Pekín y Taipei sacude el mercado tecnológico y el mundo entero, con el miedo de que se rompa la cadena de suministro. Así que la idea del Silicon Shield, el escudo de silicio con el que se protege Taiwán, sugiere que el papel crítico de la isla como proveedor efectivamente actúa como disuasión. Cualquier agresión contra la isla podría romper el mundo. No es un blindaje perfecto, pero sí una palanca de primer orden que demuestra cómo el control de un eslabón concreto en la cadena confiere poder geopolítico. En paralelo estamos viendo cómo la IA desborda lo civil y entra en la caja de herramientas de los militares. En Ucrania y en Gaza se ha usado de forma combinada vigilancia, fusión de datos y análisis asistido gracias a inteligencia artificial. En el combate, la IA ayuda mucho a procesar imágenes satelitales, por ejemplo, fuentes abiertas y vídeos de drones para generar listados de posibles objetivos en cuestión de segundos. Con lo cual la guerra algorítmica ya no es un concepto abstracto. Tenemos drones autónomos que operan en enjambres, con visión por computador y con navegación independiente, que comprimen el tiempo entre cuando se detecta y cuando se actúa. Y ese tiempo cada vez es más corto. Esa acortación del ciclo de decisión-acción, lo que en doctrina militar se llama ODA, observar, orientar, decidir y actuar, está presionando mucho en las cadenas de mando y reduce los márgenes de verificación humana, multiplicando los riesgos de escaladas accidentales. Así que la disuasión tradicional se está reescribiendo. Aparecen muchas líneas rojas últimamente sobre centros de datos, sobre los cables submarinos, sobre los nodos de cómputo, que son infraestructuras que antes no hacíamos caso, pero que ahora son objetivos estratégicos. Pero si queremos tomarle el pulso a esta carrera, tenemos que mirar otra cosa, a las métricas. La capacidad de cómputo instalada ofrece una fotografía muy clara de dónde estamos. Estados Unidos domina con supercomputadoras como el Capitán, en el rango de los exaflops, donde un exaflop equivale a 1000 petaflops y un petaflop a 1.000.000 de billones de operaciones matemáticas de números reales con decimales por segundo. Y además con nubes comerciales que despliegan clústeres equivalentes a varios superordenadores cada pocos meses. Europa está progresando con proyectos como Júpiter en Alemania o Lumi en Finlandia, mientras China concentra cada vez más petaflops en centros nacionales. Por otra parte, hay otra métrica que nos interesa, que es el coste y el tiempo de entrenamiento de los modelos de frontera. Este es otro termómetro. Entrenar a ChatGPT 3 requirió miles de petaflops al día y más de $1,5 millones solo en hardware. Los modelos frontera actuales se mueven en la cifra de cientos de millones si sumamos computación, ingeniería y datos. Y en este contexto, el caso de DeepSeek desde China ha agitado el tablero al proclamar costes de entrenamiento sorprendentemente bajos. Su modelo R1 habría costado apenas $294.000 y el V3 unos 6 millones. Cifras que han sacudido el sector. Si los datos fueran ciertos, DeepSeek habría conseguido algo que hasta ahora parece que los expertos decían que era imposible: entrenar modelos avanzados a una fracción del coste del que están incurriendo competidores de Estados Unidos y Europa. Para entender por qué esto es algo tan disruptivo, conviene recordar qué significa coste de entrenamiento. Entrenar un modelo implica procesar billones de datos durante semanas o meses mediante decenas de miles de GPUs, es decir, de esas unidades de procesamiento gráfico que tenemos en los ordenadores, pero utilizadas como motores de aprendizaje, a un coste en el que hay que sumar la energía eléctrica, la refrigeración de los servidores, el almacenamiento de datos y el trabajo de los ingenieros que supervisan todo eso. Por eso un modelo como ChatGPT 3 costó alrededor de $1,5 millones solo en hardware y varios millones adicionales en lo demás. Y los modelos de frontera actuales como ChatGPT 4 o Gemini Ultra ya rondan cifras de entre 50 y $200 millones. DeepSeek asegura haber reducido esos costes mediante un uso extremo de la optimización. ¿Cómo? Con una combinación de código ajustado, reutilización de ponderaciones de modelos anteriores y técnicas de compresión. Pero muchos sospechan que China ha estado abaratando ese proceso con subvenciones y energía barata. También se sospecha que ha utilizado hardware nacional como los chips Ascend de Huawei o los Viren, lo que evitaría o les habría evitado depender de los procesadores Nvidia que están sujetos a restricciones de exportación por parte de Estados Unidos.
Pero de cualquier forma parece que China habría encontrado una forma de entrenar modelos competitivos de forma más autónoma y más barata, y esto es ventaja estratégica. Es verdad que el anuncio no ha estado exento de dudas y muchos expertos creen que DeepSeek no ha sido del todo transparente, no ha dicho toda la verdad sobre cómo lo ha realizado, cómo ha contabilizado todos los gastos reales de infraestructura, electricidad o personal. Y os preguntaréis, ¿qué nos espera para el futuro? Pues que la IA va a acelerar la desigualdad global, creando un gran divorcio entre naciones que lideran la innovación y aquellas que se convierten en meros consumidores. Países en desarrollo, como muchos en África o en América Latina, se van a enfrentar al riesgo de una nueva colonización digital, si queréis, porque van a depender de plataformas extranjeras para servicios esenciales. Van a tener que dar datos soberanos a cambio de acceso y van a ver cómo su talento emigra hacia estos polos magnéticos que son Silicon Valley o Shenzhen. Y es que en un mundo donde la IA define la inteligencia estratégica, y hablamos desde las predicciones climáticas hasta la planificación urbana, quedar rezagado equivale a perder autonomía. Si miramos más a largo plazo, la fusión de la IA con otras tecnologías que son disruptivas como la computación cuántica o la biotecnología podría redefinir el poder humano. Imaginemos sistemas de IA cuánticos que rompen encriptaciones en minutos, desestabilizando la ciberseguridad global. Esto va a hacer que la gobernanza internacional a través de foros como la ONU o la G7 intenten establecer líneas rojas, es decir, prohibiciones en IA letal autónoma o moratorias en experimentos de alto riesgo. Pero el cumplimiento va a depender de la voluntad de las potencias, que yo creo que van a priorizar la ventaja competitiva sobre la precaución. En conclusión, la IA no es un mero avance técnico, es el nuevo eje de la geopolítica mundial, un desigualador que amplifica brechas y genera dependencias asimétricas. Países como Estados Unidos y China, al controlar desde chips hasta datos y talento, no solo multiplican su poder económico y militar, sino que imponen sus estándares éticos, culturales y estratégicos a todo el mundo. Esa concentración de poder creará cuellos de botella globales, de tal forma que quien no produzca la IA acabará sufriéndola. Y hasta aquí el vídeo de hoy, que espero que os haya parecido interesante. Si os ha gustado, suscribiros al canal, activad las notificaciones, dadle al botón de like y, como sabéis, yo busco la puerta de salida y nos vemos muy pronto.